sí, ya te entiendo, sí. Ya te entiendo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de Cristianismo Radical, el libro recién publicado de nuestro buen amigo Juan José Tamayo, a quien quiero empezar agradeciendo que siempre se acuerde de Córdoba cuando publica un nuevo libro, que siempre se acuerda de Córdoba cuando tiene algo interesante que decir, que es siempre una ciudad donde tiene buenos amigos y muy fieles lectores. Así que muchas gracias, Juan José, por seguir compartiendo tu sabiduría en directo con esta ciudad. Bienvenido de nuevo a Córdoba. Muchas gracias. Y nos acompaña una mesa, como ven, estupenda, de profesores y maestros para hablar de esta nueva publicación en la que esperamos que se convierta en un diálogo, porque bueno, va a hablar todo el mundo de la mesa, esperamos que en un acto muy ágil y muy interesante, y después que haya diálogo con ustedes, con quienes les apetezca participar. Este cristianismo radical llega a presentarse a Córdoba en un contexto también muy interesante, en el que gran parte de la cristiandad reza por la salud del Papa Francisco, y si nos bajamos a lo local, a lo que ocurre en Córdoba, esta diócesis está despidiendo a su último obispo, que se jubiló la semana pasada, un hombre que se marcha con una estela de controversia por haber estado en contra del movimiento LGTBI, del feminismo o del derecho al aborto, y habiendo gestionado la mezquita catedral de una manera intolerante e irrespetuosa para muchos de nosotros. Y de alguna manera ese adjetivo que ha utilizado Juan José Tamayo para su última publicación significa el reverso tenebroso aplicado a nuestro obispo que se marcha, esa radicalidad que tiene cierta negatividad en contextos referidos a la destrucción, a lo extremo o a lo peligroso. Pero radical es una palabra polisémica que también tiene un reverso luminoso y que, por ejemplo, en filosofía, pues tiene que ver con ir a la raíz de cualquier asunto, intentar comprender los orígenes de lo que se habla, o en ciencia, por ejemplo, el radical libre es una molécula con un electrón reactivo con capacidad de causar reacciones químicas, que es justo lo que causa en el cerebro este cristianismo radical, esta última publicación de Juan José Tamayo, donde presenta una visión renovada y liberadora del cristianismo, desvinculada de la mercantilización impuesta en la religión oficial. Este es un libro prologado por Leonardo Boff, que rescata el radicalismo de Jesús de Nazaret, alejándolo de su neutralización por parte de las instituciones religiosas y de los intereses económicos de nuestro tiempo. Como bien saben quienes le conocen, Juan José Tamayo está influenciado por el Concilio Vaticano II y por la teología de la liberación. Propone un cristianismo también que mira al presente, que mira a la contemporaneidad y que se enfrenta a los desafíos de nuestro tiempo, siempre con un sentido crítico, siempre con un sentido constructivo, y explorándolo y relacionándolo, poniéndolo en paralelo siempre con otros movimientos sociales y políticos. Cristianismo radical no es solo una reflexión teórica, como contaremos aquí esta tarde, sino también es una invitación, una llamada a la acción. Y sin más preámbulo, voy a dar paso a quienes nos acompañan en esta presentación. José Antonio Naz, a mi derecha, filósofo, profesor y activista muy conocido en esta ciudad por su trabajo en defensa del laicismo y también por sus reflexiones sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Él está aquí en representación de Córdoba, Andalucía y Europa laica. Bienvenido, José Antonio, y gracias por estar aquí. Gracias. Adelante. Ya va. Bueno, no lo de filósofo, vamos a dejarlo ahí. He sido profesor de francés toda mi vida, en fin,
filosofar, siempre se filosofa cuando uno es profesor, pero no en el sentido profesional, ¿vale? En primer lugar, dar las gracias al rectorado en nombre de como asociación organizadora que siempre Juan José, cada vez que viene por Córdoba, pues tiene ese feeling con Córdoba laica y con todo esto, y siempre organizamos, raro es el año que no hacemos alguna actividad con él. Dar las gracias en este caso al rectorado, que al facilitar este salón pues le permite compaginar su trabajo incansable, porque viene de dar clase justo aquí debajo, de 3 o 4 horas de clase para subir arriba y continuar con su enseñanza. Ayer lo llevamos a hacer digo, porque como sabían que venía, a ver si puede venir, aunque sea un cuarto de hora, y fue capaz de sacar un cuarto de hora en el descanso que tenía aquí para acercarse a Paradigma, esta radio colectiva popular que hay aquí al lado, para hacer un cuartito de hora con ellos. Y una de las preguntas que hacía el locutor era cómo se casa el presentar un libro que se llama Cristianismo Radical con una institución laica, con la Asociación de Andalucía o Córdoba Laica. Y bueno, es que desgraciadamente tenemos que seguir explicando continuamente que es lo más compatible. Es totalmente compatible, porque el laicismo precisamente trabaja por la igualdad, la libertad de conciencia y el bien común. Y todo el libro del cristianismo radical y toda la obra y vida de Juan José Tamayo, pues es justamente eso. De hecho, en la Asociación de Europa Laica tenemos muy buenos militantes y afiliados y afiliadas que son cristianos, son quizás de los más activos en muchos casos en el laicismo, aunque haya muchos más ateos o de otras religiones, prácticamente tenemos católicos o ateos. Bien, en este libro se habla sobre todo de igualdad, de justicia, de liberación, como hemos dicho, pero también aparece como señal que tenemos los laicismos, que los laicistas muchas veces nos dicen, es que soy anticlericales, y hay que decir también que sí, hay que ser anticlerical porque hay que saber lo que es el clericalismo. También lo define él. El clericalismo es cuando los clérigos, es decir, los sacerdotes que toman el poder de Dios en la tierra, pretenden que todo el mundo se rija por sus designios. Entonces, cualquier persona que esté por el libre pensamiento y por todo esto, pues tendrá que estar en contra de ese clericalismo. No en contra de las personas religiosas, no en contra de los católicos. Como hay tanta afinidad en este contexto, pues evidentemente Juan José Tamayo está continuamente colaborando con Europa Laica. Tanto es así que acaba de llegar el miércoles, estaba con Úbeda Laica dando otra charla, el jueves estaba aquí y con esto, y en diciembre estaba en Granada dando también otra charla en Granada Laica, en Jaén en septiembre, en la Sierra de Jaén nada menos, a finales de septiembre estaba ahí también. En fin, hay una trayectoria que es muy conjunta, muy común, y nosotros encantados. Pero esa trayectoria vital tiene también, desde muy joven, se nutrió también en la lucha por la justicia y contra el franquismo en aquel tiempo. Y de hecho, él mismo lo cuenta en su trayectoria, él estuvo también en el marxismo radical, siempre radical. Él busca siempre el fondo de las cosas, lo veis. Lo que un escritor de entonces que habla de aquellos tiempos, que es Alfonso Carlos Comín, pues decía cristianos en el partido y comunistas en la iglesia. Él en aquella época pues respondía también a eso. En el libro que se presenta hoy voy a hablar brevemente del laicismo en el libro. En el libro que se presenta hoy
se define con claridad como cristiano laico. Cristianismo tiene que ser laico según si es radical, que desde luego tiene poco que ver con la iglesia jerárquica que muchos conocemos y en algunos momentos padecemos. Hasta este punto, que cito textual, Jesús de Nazaret fue juzgado, condenado y ejecutado por la confabulación de los poderes políticos y religiosos, y se manifestó en contra de los templos, en contra de los cultos, en contra de la casta sacerdotal. Y según él, pues define el comunismo, el cristianismo como una comunidad de iguales que luchan por renovar el judaísmo, precisamente. Eso evidentemente quiere decir que los primeros cristianos estaban en contra de esa unión de Estado y religión. Desgraciadamente, como todos sabemos, eso cambió a partir del emperador Teodosio en el 320, donde se dio la vuelta a la tortilla, y entonces el imperio tenía el cristianismo pasó a ser obligatorio y eran perseguidos todos los que no lo fueron. Y también se basa para ello en el Vaticano II, para decir que el cristianismo es laico. El Vaticano II va más allá, porque dice que la excesiva vinculación entre la actividad humana y la religión entorpece la autonomía del ser humano, de la sociedad y de la ciencia. Eso lo dijo el Concilio Vaticano II, y el que es muy conciliar en ese sentido, pues lo mantiene. Según todo esto, él define que el Estado laico es el marco político, cívico y jurídico donde vivir el pluralismo político, la diversidad cultural y el pluralismo religioso, así como la mejor garantía del reconocimiento de la igualdad de las religiones ante la ley, del ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Por tanto, con este cristianismo que él define, pues evidentemente el cristiano debe trabajar para conseguir ese Estado laico. Y leyendo el libro, como yo tengo no sé si por él me viene del francés o antes, pero tengo una tendencia al pensamiento del existencialismo, a la filosofía existencialista, leyendo el libro en el que habla de todas las condiciones humanas y con todo ese afán suyo contra la pobreza, de estar en acabar con todos los desastres que vive el ser humano, me hace pensar en La peste de Camus, ese libro en el que en ese momento pues se trata de luchar contra la epidemia y ayudar a las personas, a los hombres y a las mujeres que lo están padeciendo. Y no sé por qué me viene a la cabeza hacerle una referencia de identificarlo con uno de los personajes. Hay dos personajes fundamentales quizás, que es el doctor y el sacerdote. Pues yo lo identifico claramente, y yo creo que él estará quizás de acuerdo conmigo, lo identifico más con el doctor, aunque el doctor sea ateo, aunque no tenga creencia en Dios, porque no necesita, como dice en el libro, no se necesita ningún Dios, creer en ningún Dios, para hacer el bien por la gente y tener humanismo. Y sin embargo, el sacerdote, pues, planteaba en los sermones, en una epidemia donde la gente está muriendo a miles, que es culpa del pecado que han cometido y que Dios los está castigando por el castigo. Entonces, evidentemente, yo creo que nuestro amigo Juan José responde más al primer personaje que al segundo. Y para terminar, una cosa, porque no quiero coger tiempo, una cosa que yo se lo comento a él y lo hemos hablado muchas veces, no entiendo cómo a sus 80 años puede mantener no solo el ritmo que lleva, sino además sus principios, su lucha continua por la justicia, la igualdad, el bien común, y que él lo fundamenta en sus creencias cristianas, eso sí, radicales. Otras personas también trabajan por los mismos objetivos, pero desde otras fundamentaciones filosóficas o políticas. El laicismo es precisamente el contexto que permite
desde la libertad de conciencia diversa, como estos ejemplos que estoy poniendo, pero también una acción conjunta. Y eso es lo que importa. Desde todos los frontes, independientemente de las razones por las que uno se compromete con la lucha por el bienestar humano, sea donde sea, pues vengan desde las razones que sean, bienvenido sea. Por eso nosotros trabajamos desde hace tiempo y creo que seguiremos trabajando, Juanjo y los laicos, siempre juntos por un Estado laico. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Aquí tenemos el ejemplo palmario de cómo el pensamiento y también el activismo, no sé si rejuvenece, pero se mantiene con un estado de vitalidad envidiable. Tiene la palabra ahora, porque se ha leído este cristianismo radical, Jesús Peláez del Rosal, teólogo, figura destacada en el ámbito de la reflexión crítica sobre la religión y la Iglesia, con un enfoque también renovador y moderno del cristianismo. Él es catedrático de Filología Griega de la Universidad de Córdoba, está especializado en Nuevo Testamento y lexicografía griega, es fundador y editor de Ediciones El Almendro y director de la revista internacional Filología Neotestamentaria. Deseando escuchar tu opinión, Jesús, sobre este cristianismo radical, cuando quieras. ¿Se oye? Sí. Bien, yo no pensaba presentar a Juan José Tamayo, tampoco lo voy a presentar, porque veo que la mayoría de vosotros lo conocéis bien. De todas formas, me dijo que tenía 10 minutos para hablar y para presentarlo necesitaría mucho más. Leeros la solapa del libro interior quedaréis abrumados, ¿no? Eso es verdad que cuando uno tiene cierta edad, no tanta como le han adjudicado, porque le han adjudicado 3 años más de los que tiene, ¿no? Y a esta altura 3 años es casi una vida entera. Bien, pues a esta altura él ha hecho prácticamente casi de todo y ha ejercido de teólogo de la liberación, el mejor, pienso a mi juicio, teólogo de la liberación en España, pero con un influjo tremendo también en todo el movimiento de la teología de la liberación de América Latina. No voy a seguir la presentación, pero yo voy a dividir mi exposición en 3 apartados. Espero ser breve. El color de las cubiertas del libro, el título del libro, porque se trata de presentarlo, y el contenido, aunque este es solo a vuelo de pájaro, porque el libro es tan denso que cada uno de sus capítulos serviría para un amplísimo debate. Empiezo por el color de las cubiertas. Bueno, veis que el color me llamó la atención, que es verde, su portada y contraportada. Y yo no sé, supongo que sí, que si ha elegido este color intencionadamente, supongo que sí, pero creo que ha sido un acierto total por el simbolismo que este color tiene en la Biblia, simbolismo que también ha llegado a nuestra cultura, que tiene mucho occidental, que tiene mucho de bíblica, ¿no? El color verde es el color de las hierbas y el color que adquieren las plantas en su fase de crecimiento o maduración, mostrando de este modo vitalidad, frescura, exuberancia. El color verde se asocia en nuestra cultura a la renovación de la vida, al crecimiento, a la prosperidad, a la fertilidad y sobre todo a la esperanza. Y este libro, a mi juicio, es un canto a todo eso, pero especialmente a la esperanza y a la utopía, hoy que parece que las utopías se han caído, a la utopía de que otro mundo es posible, muy distinto y muy distante de este al que Donald Trump y su círculo de plutócratas quieren llevar a la humanidad. Y la quieren llevar a una velocidad que no nos da tiempo a pensar, ¿no? En este libro, por cierto, no aparece para nada Donald Trump. Me hubiera gustado que estuviese dedicado un capítulo, porque está escrito antes de que este subiese al poder en Estados Unidos. Pero las propuestas de su autor, de Juan J. Tamayo, van exactamente en la dirección contraria a la ideología trumpista. Digo trumpista, ¿no? Porque es de trampa, ¿no? No de trumpista, ¿no? Con la que se identifican las extremas derechas, que hoy, por cierto, se encuentran envalentonadas.
Este libro viene, por tanto, como anillo al dedo en este momento en el que los que creemos y luchamos por otro mundo posible podemos tender a la depresión. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí a veces me da ganas ya de no oír la radio por la mañana, es que me pongo malo, ¿eh? Y sobre todo si oigo la SER, que me repiten las noticias de una forma o de otra, cada media hora ya termino por quitarla, porque es que digo, voy a empezar el día por la tarde en vez de por la mañana, ¿no? Bien, pues los que creemos y luchamos por otro mundo posible podemos tender a la depresión al levantarnos cada día con estas sorprendentes declaraciones del presidente de Estados Unidos, un pacificador a punto de deportar a los 2 millones de gazatíes y convertir Gaza en una especie de vivienda para Oriente Próximo. Si el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres, Trump ha mostrado ser el mejor amigo de un genocida, como Netanyahu, o el pacificador de Ucrania, a expensas de dar por perdidos los territorios que ha invadido injustamente Rusia y a cambio de quedarse con las tierras raras, ricas en minerales, como compensación por el dinero invertido en armas por Estados Unidos. Poco ha importado hasta ahora la opinión de Zelensky y de la Unión Europea. Trump, además, por si fuera poco, se muestra amigo de Putin, un dictador que invadió Ucrania por sus ansias neoimperialistas. En estos momentos, aludo a Trump, porque en estos momentos críticos para la historia de la humanidad, yo creo que son realmente críticos, el libro de Juan José Tamayo puede servirnos de guía para luchar por una sociedad alternativa a esta, a la que quieren conducirnos Trump y su secuela de ricos. Bien, pues paso al título del libro, Cristianismo radical, ¿no? Estoy de acuerdo con el autor cuando dice que el cristianismo, no el catolicismo, que es harina de otra costal, o es radical o no lo es. Cuando yo estaba en Roma, en mis años de estudiante, se decía que el Vaticano era digno de ser alabado porque había sabido quitarle el aguijón al Evangelio. De forma que un Evangelio con frecuencia traicionado a lo largo de la historia, conciliado con el poder y el dinero, y adobado en sus altas instancias de intrigas palaciegas, como ha puesto de manifiesto la magnífica película Concilio, ¿no? Por cierto, es curioso que la palabra poder no aparece en los evangelios. Significativo, ¿no? Y cuando aparece se refiere solamente a la capacidad que tiene Jesús de curar o de sanar a los que el Papa Francisco diría los descartados del sistema. Lamentablemente el cristianismo, que fue en principio, como bien afirma el autor, un movimiento laico, con el tiempo se convirtió en una religión de masa, por lo que ha perdido su radicalidad a gran escala. Porque además el Papa en los últimos tiempos ha dicho que la Iglesia cabe en todo, aunque no se tomen en serio el Evangelio. Esto no lo ha dicho el Papa, lo digo yo, lo segundo, ¿no? Menos mal que dentro de eso que llamamos Iglesia ha habido a lo largo de la historia, y lo sigue siendo, personas y movimientos que viven el Evangelio con sencillez y radicalidad, aunque con frecuencia perseguidos por la jerarquía eclesiástica. Juanjo sabe bastante de esto último. Cristianismo radical porque, según el autor, transgrede todo tipo de fronteras, también las doctrinales, sin cuya transcripción no es posible el diálogo. Yo me acuerdo ahora de Juan Mateos que decía que el cristianismo era una fiesta, ¿no? Bueno, pues la fiesta es el exceso. Si en una fiesta no se transgrede, no hay fiesta, ¿no? Y el cristianismo, si quiere ser fiesta, como tiene que ser una fiesta, tiene que ser transgresor. Cristianismo radical, como afirma, y aquí cito al pie de la letra el autor, que nada tiene que ver con un cristianismo extremista o fundamentalista, y menos aún partidario de la violencia. Es un cristianismo que no se queda en la superficie, sino que va a la raíz, a la profundidad, a las fuentes antropológicas del ser y del bienestar, del vivir y del convivir, de los orígenes del cristianismo a través de una hermenéutica liberadora, de la espiritualidad jesuánica y de los movimientos proféticos. Un cristianismo que invita a pensar, vivir y actuar de manera diferente y coherente, que propone alternativas y mira al futuro creativamente. El resultado es un cristianismo históricamente significativo, son palabras del autor del libro. Y cristianismo radical que reformula la figura de Jesús de Nazaret dándole un nuevo nombre, el de Jesús el Galileo.
mejor que otros títulos que se le han aplicado hasta negar casi su humanidad y convertirlo en un ser exclusivamente divino. El autor presenta en este libro la figura de un Jesús indignado, y yo añadiría irresiliente, la palabra esta que está tan de moda, durante su actividad pública tanto en el terreno religioso como en el político. Un Jesús indignado con la religión oficial, con las autoridades religiosas, con los poderes económicos y políticos, e incluso con un Dios que, como dice el autor, cuando se le siente cerca parece alejarse. Cuando se recurre a él da la impresión de que no escucha. Cuando se le busca parece que nunca se le encuentra, y viceversa. Un Dios que habla en el silencio, acompaña en el camino sin ser visto y es solidario en la distancia. Bien, y paso al contenido del libro. Bueno, lo del contenido me puso nervioso, ¿no? Porque empecé a leer el libro y digo, ¿cómo resumo esto? ¿No? Se me ocurrió entrar en ChatGPT, ¿no? Y le pregunté y me dio un resumen maravilloso, en 15 títulos. Yo no sé de dónde lo ha sacado, pero realmente no lo voy a repetir yo. Os aconsejo que hagáis la experiencia esa, ¿no? Porque el libro es tremendamente denso, ¿no? Denso, es un libro de reflexión, ¿no? En él se analiza cómo el cristianismo debe responder a los desafíos contemporáneos para mantener su relevancia histórica y emancipadora, ¿no? Un cristianismo que defienda la opción por los pobres, o lo que Juan Mateo llamaba la austeridad compartida, que era la mejor versión de la primera bienaventuranza, que han traducido más los pobres de espíritu, ¿no? Que traducía con los pobres por elección, los que eligen ser pobres, los que tienen espíritu de pobres, ¿no? Porque en ningún caso Jesús iba a decir dichosos los pobres, porque siendo pobre no se puede ser dichoso. Bien, un cristianismo que defienda la opción por los pobres, por la austeridad compartida, la solidaridad y la justicia, la compasión como fundamento de la ética cristiana, el feminismo y la igualdad de género, la ecología y la defensa de los derechos de la tierra, el diálogo interreligioso y la diversidad cultural y religiosa. Un cristianismo que mantenga una postura contrahegemónica y que desafíe las estructuras del poder, que proclame la necesidad de una paz justa, que practique la hospitalidad en respuesta a la xenofobia y al racismo, y un cristianismo con carácter secular que ponga en cuestión la rigidez de los dogmas. Bueno, yo algunas veces me han preguntado sobre los dogmas y digo que está bien, que sirvieran un tiempo a lo mejor, ¿no? Pero que hoy día, si hemos reinterpretado la Biblia, habría que reinterpretar y actualizar todos estos temas de los dogmas de la Iglesia. El libro concluye con una serie de propuestas para hacer realidad ese cristianismo radical. Un cristianismo desdogmatizado, desjerarquizado, despatriarcalizado, ecologizado y comprometido con la justicia social y la igualdad. Pues bien, yo creo que este libro es ante todo un magnífico vademecum que indica el camino que la Iglesia y los cristianos de hoy, y yo diría también de todos aquellos que anhelan otro mundo diferente a este al que nos quieren llevar, deben seguir si desean hacer realidad ese otro mundo posible en el que el mensaje de Jesús siga siendo actual. Yo en mis clases de la universidad, cuando hablaba a los mayores, les decía, si no creéis en Dios no importa, ¿no? Si no creéis que Jesús es Dios tampoco importa, ¿no? Pero una cosa sí debéis de creer, y es que el Evangelio ofrece una alternativa de sociedad todavía hoy a nuestro mundo, ¿no? Este libro es una especie de manual para los tiempos oscuros que se avecinan, que debería ser, y recalco esto, adoptado por los cristianos de base, o por los que se consideren creyentes o no, también como manual de reflexión y debate, y como guía hacia dónde debe ir la Iglesia, que si no se renueva, por vieja puede dejar de ser madre. Y esto es algo que tendría que tener muy presente nuestra Iglesia y sobre todo nuestra jerarquía, ¿no? O renovarse o morir, ¿eh? Entonces, la renovación constante es lo que rige el proceso vital, ¿no? Por último, yo quiero agradecer a Juan José Tamayo que haya escrito este libro, que es un libro de madurez. Bueno, leyendo este libro leí unos otros libros que él tiene, porque tiene un fondo ahí donde puede acudir como un baúl de aquellos antiguos, ¿no? Y es un libro de madurez, no lo puede escribir cualquiera, en el que se trasluce su modo de ser teólogo hoy
en contacto con el mundo, porque antes la teología se dedicaba a hablar del sexo de los ángeles y cosas de estas, ¿no? No, aquí se habla de lo que a todos nos inquieta en este mundo, de lo que nos preocupa. Y además lo aborda con libertad, siempre tratando de dar respuesta a los interrogantes que nuestro mundo del siglo XXI tiene planteado. Se me ocurre que este libro podría ser un buen regalo para Donald Trump y su gobierno de Trump, ¿verdad? Con la finalidad de que recuperen el sentido común que parece que le niega al resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Infinitamente mejor que ChatGPT. Y por cierto, en esa portada de Cristianismo Radical a la que te referías, en la parte de atrás, si aún no habéis tenido el libro en las manos, hay una serie de palabras clave sobre impresas, que además queda maravillosamente bien. Y ahí está feminista, ecologista, interreligioso, pacifista, utópico, intercultural, hospitalario, compasivo, laico, no dogmático, indignado. Yo sí me voy a atrever a leer una pequeñísima biografía de Juan José Tamayo, sumarísima, pero al menos para recordar cuántos logros ha realizado en su extensa vida de pensamiento y de compromiso, cuánto te ha cundido la vida, por cierto, Juan José, y cuánto te sigue cundiendo. Como sabéis, es teólogo, es escritor, figura influyente en la teología contemporánea y en el ámbito del pensamiento crítico religioso. Sus libros son una reflexión profunda sobre la necesidad de un cristianismo que promueva la justicia social, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Así lo han sido los libros anteriores y como hoy venimos a comprobar lo sigue siendo. Él siempre se ha descrito a sí mismo como proveniente de una familia campesina católica y como hijo del Concilio Vaticano II y de la Teología de la Liberación. Su tesis doctoral se centró en la juventud obrera cristiana española, en la JOC, la analizó como un antecedente de la Teología de la Liberación y a lo largo de su carrera, como venimos diciendo, su enfoque siempre ha sido renovador, emancipador del cristianismo, en el que busca la liberación de los oprimidos y donde critica las estructuras del poder establecidas. Es autor de numerosas obras en las que reflexiona sobre temas de religión, justicia social, ecología, globalización y derechos humanos. Ha participado en debates, en discusiones sobre la relación entre la religión y la política. Ha propuesto siempre que la teología sea inclusiva y que apunte hacia la solidaridad y el respeto mutuo entre diferentes creencias y culturas. Algunos de los títulos de sus libros: Teología de la Liberación, una renovación de la fe cristiana, este título de los años 80, La religión en la época de la globalización, La fe en la vida cotidiana, Retos de la teología en el siglo XXI, Teología y globalización, un mundo en transición, Los cristianos ante el Islam, Diálogo, convivencia y conflicto, son solo algunos de sus títulos. A lo largo de su vida profesional ha ocupado diversos cargos académicos, siempre ha sido profesor en la Unidad Complutense de Madrid, entre otras instituciones. Y estoy segura que muchos de los que hoy nos acompañan acuden siempre a sus columnas o a sus entrevistas en medios de comunicación, en la radio, en periódicos, cuando opina sobre algún asunto candente relacionado con la actualidad. Últimamente lo hemos escuchado mucho reflexionar sobre la pederastia en la Iglesia, pero quiero recomendarles como aperitivo a la lectura de este libro una de sus últimas columnas publicadas en Religión Digital, que lanza una pregunta al lector. ¿Existe el derecho a satirizar las creencias religiosas? Es una columna para enmarcarla, Juan José, y quería aprovechar y recomendarla a todos ustedes. Y hemos decidido, él y yo, y espero que a todos les apetezca, tener una charla, un diálogo sobre el libro a continuación. Y quisiera comenzar, y antes de entrar en harina, Juan José, preguntando tu valoración por lo que acabamos de escuchar en la voz de José Antonio Naz y de Jesús Peláez del Rosal. Bueno, pues buenas noches. Después de estas intervenciones no puedo hacer otra cosa ante ustedes que defraudarles. Pero para no dejarles en mal lugar, pues ciertamente voy a intentar estar a su altura. Las tres intervenciones me parece que sustituyen y suplen
estrecha y más amplia, ¿no? Porque la primera, la de José Antonio Nat, ha reflejado con todo rigor y con toda precisión el vínculo que yo tengo con Europa Laica, mi relación tan estrecha con él y sobre todo la influencia que Europa Laica ha tenido en la redacción de este libro, especialmente en el capítulo sobre el cristianismo laico. Cristianismo laico, y la duda es si realmente el cristianismo es una religión o no, pero ahí es donde yo creo que ellos me han influido de manera extraordinaria. Y lleva razón que desde hace 10 o 12 años pues estoy en contacto permanente con ellos, me invitan a conferencias, a reuniones y a congresos, pero tengo que decir, José Antonio, que aprendo mucho más de vosotros que vosotros lo que podáis aprender de mí. Así que ese capítulo requeriría poner una nota abajo diciendo escrito en colaboración con Europa Laica y más en concreto con Andalucía Laica. La intervención de Jesús Peláez pues, me ha transmitido esa satisfacción de estar en sintonía con una persona que conoce perfectamente, quizás mejor que yo, algunos de estos grandes temas que yo trato en el libro, si bien en varias ocasiones, mientras lo escribía, le hacía las consultas pertinentes, sobre todo cuando escribí el capítulo de cristianismo dogmático, contraponiéndolo al cristianismo evangélico. Recordará perfectamente que le consulté las veces que aparecía la palabra evangelio en los 4 evangelios. Pero no solamente eso, sino en otras muchas ocasiones. Y por eso pues me da mucha satisfacción, me tranquiliza y me libera de los posibles nervios que yo pudiera tener cuando he escuchado de su boca y de su autoridad bíblica y teológica pues esa sintonía que coincide con el pensamiento común. La verdad es que es una larga trayectoria, hemos coincidido en muchos congresos de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23 y creo que la sintonía nos lleva sin duda ninguna a proponer pues eso, otro cristianismo posible y necesario y otra lectura de la Biblia que realmente haga una hermenéutica liberadora. Y por lo que se refiere a Marta Jiménez, pues tengo que recordar pues un encuentro que celebramos hace 14 años, me parece, en torno a 2011, que me invitó a un debate, a una entrevista al mediodía. Fue justamente el día en que la que entonces era alcaldesa de esta ciudad, sin solución de continuidad, y en una noche pasó de ser alcaldesa de Córdoba a ser consejera de Obras Públicas, creo recordar, no estoy muy seguro, de la Junta de Andalucía. No sé si eso implicaba también el transfugismo político, ahí no puedo entrar porque no tengo datos suficientes. Y en ese momento recuerdo que me acompañaba, que fue la persona que me vinculó con Marta, me acompañaba mi entrañable amigo Octavio Salazar, que está aquí en la última fila como responde pues, a su modestia. No sé si también es para que, como dice el Evangelio, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, pero seguro que no es por eso. Y recuerdo que fue una entrevista maravillosa. Me parece que era sobre un libro que publiqué en ese momento, que era Otra teología posible, y desde ese momento observé que había una corriente cálida de comunicación entre su manera de ejercer la información, su especialidad y su profesionalidad en la comunicación, pues con ese esfuerzo también mío por transmitir los mensajes liberadores con un lenguaje asequible, con una capacidad de comunicación directa con el público, si bien en este caso pues era el público que estaba escuchando la radio. Y, por supuesto, a eso tengo que añadir otras 2 cosas más, ¿no? Que es la generosidad con que ha respondido a mi invitación para hacer la presentación de esta mesa redonda y, por supuesto, lo mismo, ese currículum que ella
pues ha reducido y que me ha recordado pues algunas de las experiencias que yo he podido vivir y que todavía no recordaba, porque claro, pues ya las edades convierten la memoria a veces en memoria amnésica, aunque parezca que son un oxímoron. Así que muy agradecido a los tres, y a partir de ahora pues escucho las preguntas o el diálogo que voy a tener con Marta, y luego la conversación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Lo que es la vida, Rosa Aguilar nos unió y siempre nos recuerda. Bueno, quería comenzar por el principio. Este es el libro número 90 en la bibliografía de Juan José Tamayo, y el 20º, que además antes no lo he nombrado, me olvidé y ahora lo hago, con la editorial Trota, el libro número 20 que le edita la editorial Trota. Quiero saber cuál es la semilla de este cristianismo radical. ¿De dónde nace, Juan José? Pues no es una idea original mía, sino que fue una conversación que mantuve con el director de Trota, entrañable amigo mío, el director que cesó o renunció a la dirección hace un par de años, que era Alejandro Sierra, ¿no? Y Alejandro Sierra, en una comida, bien regada, por cierto, tenemos una tendencia etílica controlada, los dos, pues me dice: tienes que escribir un libro sobre el cristianismo, y me dice lo siguiente: liberado de interpretaciones mitológicas y de manipulaciones históricas posteriores, y sobre todo recuperando las dimensiones éticas del cristianismo más allá de las dimensiones religiosas. Y bueno, efectivamente me puse manos a la obra, y además yo creo que fue él el que me dio el título de radical. Y yo, cuando ya lo terminé, le envié el original y puse el título Hacia un cristianismo radical. Y me dijo: te voy a tachar las dos palabras primeras, hacia y un. El título quiero que sea Cristianismo radical, en correspondencia con lo que yo quería que fuera este libro, ¿no? Y a esta tarea pues me he dedicado intermitentemente, también lo tengo que decir, durante estos 3 últimos años, pero claro, intermitentemente en la escritura, porque luego durante estos años pues he trabajado el tema en conferencias, en encuentros, en cursos, con colectivos cristianos de base, con colegas de la liberación, con movimientos sociales, entre otros especialmente con Europa y Andalucía laica, y creo que esa relación ha sido la que ha dado el talante nuevo a este libro, ¿no? Por tanto, no es un libro autorreferencial que se centra exclusivamente en el cristianismo, sino que es un libro que está abierto a la realidad en toda su complejidad, ¿no? Y el capítulo primero del libro precisamente se titula Desafíos actuales, y es un capítulo donde desarrollo los 18 o 20 desafíos a los que quiere responder este cristianismo. Por tanto, la originalidad de la propuesta pertenece al director de Trota, con el que llevo ya manteniendo una relación, matrimonio, podríamos decir, indisoluble desde hace 33 años. Bueno, recogiste ese guante y creo que muy bien recogido. Voy a hacerte quizás la pregunta más filosófica de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué este libro ahora? Bueno, creo que hay, al menos de lo que yo recuerde, 3 razones. La primera, recuperar el carácter liberador del cristianismo originario. Un carácter que muy pronto fue mercantilizado por la religión oficial. Y recuperar sobre todo esa referencia que habéis hecho los 3 al radicalismo. El radicalismo de Jesús de Nazaret. Un radicalismo que muy pronto fue neutralizado por los funcionarios de Dios y los mercaderes del templo. Creo que esas son las 2 figuras más peligrosas contra el cristianismo originario y contra la radicalidad de Jesús. Porque, ciertamente,
El cristianismo nace como un movimiento marginal y muy pronto se convierte en una organización y en una institución imperial, ¿no? En una religión jerárquico-piramidal, patriarcal y clerical al servicio del imperio. Entonces este es el primer objetivo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha ganga a la hora de presentar el cristianismo de los orígenes, instrumentalizándolo a los intereses y al secuestro de los sectores, en este caso, pues diríamos, tecnocapitalistas, ¿no? El segundo objetivo es, como han dicho los tres, como teólogo de la liberación, pues intento responder a los desafíos más importantes de nuestro tiempo, ¿no? Y por eso vais a encontrar en el libro pues, el desafío que para mí es más importante, la pobreza estructural, el militarismo y la guerra. Estamos en un mundo que se ha convertido en un coloso en llamas, la depredación de la naturaleza, el patriarcado, el colonialismo, la globalización neoliberal, los fundamentalismos de todo tipo, los dogmatismos a los que se ha referido Jesús, la necropolítica. El cristianismo que yo propongo es la alternativa a la necropolítica y al necrocapitalismo. Y sobre todo los discursos de odio, que tristemente desembocan con frecuencia en prácticas violentas. Y el tercer objetivo, que ese sí que lo tenía muy fijo desde el primer momento por mis trabajos anteriores, es liberar al cristianismo del secuestro al que está sometido por un sistema que yo he definido con un neologismo que es el cristo-neofascismo. Y fíjense que el cristo-neofascismo en realidad es la alianza de la extrema derecha política y la derecha extrema, que es muy parecida a la extrema derecha, con los movimientos cristianos fundamentalistas, integristas. Y aquí tenemos, sin duda ninguna, la fábrica donde ese cristo-neofascismo tiene incluso pues, más influencia, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos movimientos cristianos, cristo-neofascistas, lo que han hecho ha sido invertir los valores cristianos por su contrario. Al amor le han sustituido por el odio, con esos discursos de odio, ¿no? Al perdón lo han sustituido por la venganza y a la amistad la han sustituido por la confrontación en la dialéctica amigo-enemigo. Esas tres razones, y la tercera no es la menos importante, aunque lo he dicho en tercer lugar, para que yo escribiera este libro. Vayamos al adjetivo del título, a radical. Vamos a detenernos ahí un momento. Hablábamos antes de la polisemia del término y Juan José estará de acuerdo conmigo que vivimos unos tiempos en los que la connotación negativa del término radical a veces hasta se convierte en insulto. Estamos hartos de escucharlo pues, sin ir más lejos, en el Congreso de los Diputados o como afrenta en cualquier diálogo en redes sociales. ¿Tuviste algún conflicto con el término y con que el término fuera en la portada de tu libro porque pudiera generar quizá otro significado en algún lector? Sí, y en mi propio entorno familiar. Yo todos los títulos de los libros los analizo y los consulto con el entorno familiar porque, bueno, pues están muy dentro de mi campo, de mi reflexión y siempre me hacen correcciones, ¿no? Y una de las correcciones es precisamente el ser demasiado radical. Y bueno, pues ahí es donde yo intenté explicar y demostrar el sentido que tiene la palabra radical. Porque yo creo que por un error semántico pues se confunde radicalismo con extremismo, con fundamentalismo, incluso, como decía Jesús, con el uso de la violencia, ¿no? Pero sobre todo porque creo que ahora mismo en la sociedad se opta pues, por actitudes más descomprometidas, más neutrales, más tibias, más indefinidas, más acomodaticias, incluso recordando
aquella afirmación de Groucho Marx, pues frecuentemente se pone en práctica aquello de si no le gustan estos principios, tengo otros que ofrecerle. De alguna manera, a mí me parece que el radicalismo y la radicalidad va en contra de ese planteamiento. Y radical es justamente lo que ha dicho Jesús, ¿no? Esa coherencia en la forma de vivir y convivir, del sentir y del consentir, de ir a las raíces evangélicas, a la radicalidad del Evangelio, porque ¿en qué consiste la radicalidad del Evangelio? Pues que es una buena noticia para los sectores empobrecidos y una mala noticia para los que generan la pobreza, ¿no? Hay dos tipos, como muy bien sabe Jesús, de bienaventuranzas en los evangelios. Hay un relato que es el de Mateo, que habla de las 8 bienaventuranzas. Pero hay otro relato, que es el de Lucas, que habla de 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Entonces la radicalidad de Jesús se encuentra en esto, ¿no? El Evangelio como buena noticia de liberación para las personas marginadas y excluidas, y como mala noticia para aquellas personas que generan el sufrimiento y la injusticia y la insolidaridad. Porque frente al felices o bienaventurados, la afirmación de Jesús en la segunda parte de las malaventuranzas es ¡ay de vosotros! Claro, esto no puede ser más radical, ¿no? Que establecer esa contraposición, ¿no? Y además, desde el principio tuve claro que el término radical tenía que estar en el título, porque o el cristianismo es radical o no es el cristianismo. ¿Y quiénes han salvado el cristianismo a la historia, en toda la historia de la Iglesia de los 20 siglos o 21 siglos, ¿no? Pues no ha sido el Vaticano, no han sido los papas, no ha sido la institución eclesiástica, sino que ha sido la radicalidad con la que han vivido algunos de sus testigos, ¿no? El primero quizás el precursor, Juan Bautista, que no se lo puso nada fácil a Jesús, planteando unas exigencias que llevaban a un cambio radical de vida, ¿no? El propio Jesús de Nazaret, otra gran figura del siglo, de finales del siglo XII y el primer tercio del siglo XIII, que es Francisco de Asís, Juan de la Cruz. Fíjense, Juan de la Cruz, que parece que es un místico ingenuo y que no plantea ningún problema al poder. Pues Juan de la Cruz es uno de los más críticos de los dos poderes, del poder político y del poder religioso. Comentaba con Antonio Mialdea, que está aquí acompañándonos, que es un gran experto en Juan de la Cruz, cómo termina la vida de San Juan de la Cruz, ¿no? Estaba en los momentos finales, ya pues a punto de fallecer, y el prior del monasterio pues no hacía más que leer oraciones piadosas, ¿no? Y Juan de la Cruz viene a decirle: por favor, deje usted de estas oraciones y léame el texto de la carta del Cantar de los Cantares. El amor es más fuerte que la muerte. Claro, Juan de la Cruz fue preso durante 9 meses por los propios hermanos y compañeros, ¿no? Y lo mismo pues cabe decir de Edith Stein o de Simone Weil, que supo compaginar armónicamente la experiencia mística con el compromiso por los sectores más desheredados, el mártir del nazismo que fue Dietrich Bonhoeffer, y así sucesivamente. Y entre nosotros, pues la gran figura de este obispo místico y profeta, Pedro Casaldánida, ¿no? Que afirmó: mis causas son más importantes que mi vida, y por eso dedicó toda su vida pues a la causa de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades negras, la causa de los peones, como él mismo
como él mismo decía. Por tanto, con esta explicación creo que no cabe duda de que se desmonta una concepción totalmente ambigua de este término y de este concepto, pero hubo en algún momento algún intento de que yo cambiara de actitud, pero al final yo creo que no me convencieron, sino que convencí yo a quienes consideraban que podía ser un término que pudiera dificultar su lectura. Y una vez con eso claro y con el título decidido, no se vayan a pensar que está solamente en la portada y en el título del libro, sino que hay 16 paradigmas cristianos dentro de este libro con el apellido de radicalidad, porque estos paradigmas, Juan José, o son radicales o no serán, ¿no? Claro, porque yo no conozco todavía un libro escrito por colegas, sin duda ninguna, extraordinarios libros, pero no conozco ningún libro que proponga un cambio de paradigma del cristianismo con esos 16 adjetivos. Claro, eso es una bomba, lógicamente, y de otro estilo, ¿no? Una bomba que supone un cambio profundo en el cristianismo, ¿no? No hay más que pues, ver el índice de estos 16 adjetivos que yo pongo, y en ese sentido pues es un cristianismo otro, un cristianismo alternativo y sobre todo un cristianismo global, no un cristianismo parcial, un cristianismo que solo se preocupa por los sectores marginados, pero no se preocupa por una crítica del dogma, por una crítica del clericalismo, por una crítica del cristianismo colonial, etcétera, etcétera. Por tanto, eso yo creo que esa es la clave del libro. Y si ustedes están interesados e interesadas, van a encontrar que es una propuesta de cristianismo alternativo de carácter global que implica y que incluye la respuesta a los grandes problemas de nuestro tiempo. Una de esas uniones, por ejemplo, cristianismo y feminismo. Yo son dos palabras que juntas, Juan José, me vas a perdonar, pero me suele entrar la risa cuando las leo, porque no solo el cristianismo, sino prácticamente todas las religiones han tratado siempre a las mujeres como seres inferiores. ¿Es un oxímoron, cristianismo y feminismo? Por supuesto. Visto el cristianismo desde la institución eclesiástica, desde el poder jerárquico, es un oxímoron sin duda ninguna. Pero incluido el propio Papa, por cuya salud pues también estoy preocupado y deseo que se cure y que siga pilotando pues el Vaticano, porque pues, yo creo que estamos muy faltos de líderes morales mundiales y el Papa creo que lo es. Bueno, pues en este caso no le excluyo de ese oxímoron, porque ciertamente gran parte de la jerarquía católica y la propia institución, pues yo creo que es contraria a la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia, ¿no? Las mujeres son excluidas de las funciones directivas, de la mayoría de los ministerios eclesiales, del acceso a Dios. Y del acceso a Dios, ¿sabéis por qué? Porque la imagen de Dios es abiertamente patriarcal. Y la imagen de Dios patriarcal es la que directamente justifica la exclusión de las mujeres. Me acuerdo que hace muchos años leí un libro de una filósofa, primero fue teóloga, pero fue condenada por la Iglesia, una filósofa estadounidense feminista que se llamaba Mary Daly, que decía: si Dios es varón, el varón es Dios. Exactamente. La masculinidad de Dios es la que fomenta luego un discurso androcéntrico, una organización eclesiástica patriarcal, una moral sexista y represiva para las mujeres, y en ese sentido yo creo que es un oxímoron. ¿Por qué? Porque la propia institución eclesiástica es posiblemente en este momento pues uno de los ámbitos en los que más se sigue reforzando el patriarcado. Ya lo decía esta gran reformadora del feminismo, la
diríamos, representante de la tercera ola, Kate Millett. Ella escribió un libro que se titula Política Sexual, que Marta seguramente lo conoce y muchos de ustedes también. Y ella dijo: el patriarcado siempre ha tenido a Dios de su lado, un pareado impecable y perfecto. Y yo creo que en ese sentido sí. Ahora bien, conforme si vamos a los orígenes del cristianismo, ya no es tan oxímono, aun cuando el protagonismo que Jesús concede a las mujeres no da lugar a que se pueda considerar que Jesús fuera feminista, porque eso sería pues un anacronismo, ¿no? Pero fíjense ustedes, y Jesús creo que va a coincidir, porque en alguna medida también él ha intervenido en mi conformación. Es decir, el cristianismo en sus orígenes en Galilea parte de un movimiento de mujeres. Había un colectivo de mujeres bien formadas, con un estatuto económico pues, razonable, que estaban desvinculadas de toda dependencia de los padres, de los hermanos y de los esposos, porque no estaban casadas, ¿no? Entonces ellas se reunían una vez a la semana o no sé cuándo, para reflexionar sobre el sentido que tenía el judaísmo como justificación de la discriminación de las mujeres. Y en ese contexto es en el que va a surgir el cristianismo. Y ese grupo de mujeres va a acompañar a Jesús a lo largo de su actividad pública, 9 meses según el Evangelio de Marcos o 3 años según otros cálculos cronológicos, ¿no? Y esas mujeres que le van acompañando le hacen la compañía y tienen las funciones protagónicas dentro del movimiento de Jesús, igual que las tenían los varones. Llega el momento final, el momento del juicio, de la condena, de la ejecución y de la crucifixión. Las mujeres van a continuar al lado de Jesús en los momentos pues, más amargos, ¿no? Pero, claro, ahí no termina todo. Los apóstoles pues huyen, se van por miedo a ser represaliados, y las mujeres son las primeras testigos o testigas de la resurrección. Cuando yo estudié teología en el Seminario Mayor de Palencia, que se llamaba Seminario Conciliar de San José, el profesor de eclesiología nos dijo: la Iglesia nace a partir de la resurrección. Y yo en aquel momento no pensé en las consecuencias que eso tenía, pero hoy digo, si realmente las mujeres si la Iglesia nace con la resurrección y las mujeres fueron las primeras testigas, sin la experiencia de las mujeres con la resurrección no hubiera existido la Iglesia cristiana. Esa es una afirmación pues, de las que yo suelo hacer, un poco escandalosas y llamativas, para que luego, pues, con toda razón, pues, el Vaticano me dé un tirón de orejas o me condene, ¿no? Pero a mí me parece que esta afirmación tiene bastante rigor, no es el momento de explicarla más de lo que he explicado. Y ese cristianismo sí que es realmente un cristianismo feminista, y se está viviendo, se está viviendo en colectivos cristianos como en Mujeres Iglesia, la revuelta de las mujeres, el sínodo católico de las mujeres, y así sucesivamente. Por tanto, visto desde la propia experiencia de los movimientos cristianos feministas, yo creo que no es un oxímoron, porque además lo más importante de estos movimientos es que no tienen un discurso y una experiencia autorreferencial que se quedan recluidos en la Iglesia, sino que están en plena sintonía con los movimientos feministas y sus reivindicaciones. Otro ejemplo, cristianismo y laicismo. Decía antes Naz que existe compatibilidad entre ambos términos. ¿Cómo una religión puede ser laica, Juanjo? Bueno, aquí se plantea un problema que ya discutimos en mi juventud, finales de los 60 y principios de los 70. ¿El cristianismo es realmente una religión? Claro. Piensen que, por ejemplo, si hay una persona crítica de la religión,
va a ser Jesús de Nazaret, ¿no? Crítico de los lugares religiosos del templo, crítico de las personas religiosas, los sacerdotes, crítico de las autoridades religiosas a las que no reconoce tal autoridad, crítico de las acciones religiosas y sagradas. Y claro, yendo por ejemplo a otro autor que tiene más autoridad sin duda ninguna que yo y la demostró además con el martirio, que es Bonhoeffer, en un libro maravilloso que le recomiendo que se titula Cartas desde el cautiverio y la prisión. En realidad son las cartas que él escribió desde la cárcel a un amigo mío, a un amigo suyo, Eberhard Penche, que luego las publicó. Pues resulta que en esas cartas pues dice: Jesús no llama a inscribirse a un determinado sistema de creencias ni crea una nueva religión, sino que llama a la vida. Por eso, en los años que digo, finales de los 60 y principios de los 70, hubo un debate impresionante sobre el tema de si el cristianismo realmente era una religión. Porque el propio Bonhoeffer dice: hay que vivir mundanamente la fe como si Dios no existiera. Lo dice en latín, ex Deus non daretur. Y dice más, dice: hay que hacer una interpretación no religiosa del cristianismo. Y en ese capítulo, concretamente, que ha sido muy bien explicado por José Antonio, pues terminó definiendo el cristianismo como la religión de la salida de la religión. Y esa definición la hace el Marcel Auger, que es un politólogo de la religión. Por tanto, yo creo que sí está justificado ese capítulo y tal y como yo lo veo y como lo ha explicado muy bien José Antonio, no es ningún oxímoron. Otro de los paradigmas es un cristianismo no dogmático. ¿Un cristianismo sin dogmas no es una herejía? Bueno, sí, de nuevo, desde la verdad y desde el dogma elaborado desde el poder, sin duda ninguna, ¿no? Pero me gustaría recordar que en el principio del cristianismo no fue el dogma, sino que fue el Evangelio como esa buena noticia que les he indicado. Sin embargo, con el tiempo y muy pronto, pues los dogmas, con su formulación rígida, suplantaron al Evangelio. Fíjense que enfrente de esta casa hay una plaza, no sé cómo se llama, y en la plaza hay una estatua, y es la estatua de Osio. Bueno, pues este año, 2025, se celebra el 17º centenario del primer concilio considerado como tal, el concilio de Nicea. Y he visto, ya lo conocía, pero consta ahí en la leyenda que aparece en la estatua, consta que él fue el presidente del concilio de Nicea. Y el concilio de Nicea fue el que declaró la divinidad de Jesucristo. Entonces, evidentemente, Jesús no definió ningún dogma. Los evangelios no definen ningún dogma. Ni siquiera los autores de las cartas de la Biblia cristiana definen dogmas, ¿no? Porque además, pues yo creo que lleva razón Paul Ricoeur cuando dice: el símbolo da que pensar, y yo añado: el dogma cierra toda posibilidad de pensamiento. Y yo, como soy muy estudioso, hice la tesis sobre Ernst Bloch, un libro que se titula El ateísmo en el cristianismo, dice: lo mejor de las religiones es que crea herejes. Bueno, por eso, porque todas las revoluciones que se han producido en estos 20 siglos y 20 o 21, todas las religiones han surgido de un fenómeno de heterodoxia religiosa. Todas. Fíjense, por ejemplo, Copérnico, que era, yo creo, canónigo de la catedral, y ahí es donde él pues elabora toda su teoría heliocéntrica, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que de alguna manera también el propio Pablo de Tarso estaba en esa línea,
cuando dice: conviene que haya disensiones para que refulja y se establezca la verdad. Para mí, y lo voy a decir con toda claridad y con todo el respeto, por supuesto, a la historia de los dogmas, para mí el problema está en lo que dice Michel Foucault, ¿no? Dice: estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad. ¿Qué es un dogma? Pues permítanme que lo diga desde la teoría del conocimiento y desde el conocimiento de la historia, ¿no? El dogma es una verdad que ha triunfado porque se ha impuesto desde el poder. Por eso, pues a mí me parece que desdogmatizar el cristianismo es una forma de abrirle a otra serie de sensibilidades, inquietudes y presentaciones. Fíjense, permítanme esta anécdota, que a finales de los 60 y principios de los 70 se celebraron en Centro Europa unos encuentros que se llamaban encuentros cristiano-marxistas. Y en esos encuentros participó un teólogo español, andaluz, que era José María González Ruiz. Y me contaba, José María González Ruiz éramos de dos generaciones diferentes, yo más joven que él, y me contaba que en los diálogos cristiano-marxistas, los marxistas decían a los teólogos que, bueno, se orientaban por la vía de la secularización. Por favor, respeten el misterio. Y esos diálogos consiguieron algo muy importante, y es desdogmatizar el marxismo y desdogmatizar el cristianismo. Por tanto, yo creo que los dogmas, entendidos como formulaciones fijas y cerradas y no interpretables en un lenguaje propio de otras culturas, como era en esa época la cultura helenística, pues yo creo que son un estorbo y un obstáculo para que las personas se vinculen al cristianismo y quieran participar de ese proyecto y de esa oferta. Entramos en la recta final de este diálogo. Voy a pedirte brevedad ahora en las respuestas para que nos dé tiempo a escuchar a algunos de quienes nos acompañan, por si quieren opinar o preguntar algo. Y quería preguntarte por esa propuesta de cristianismo liberador que también haces en este libro y con la que tal vez te habrían condenado o acusado de radical en el mal sentido de la palabra, pues el Papa Juan Pablo II o Benedicto XVI, que condenaron la teología de la liberación. Sí, es verdad, pero yo creo que ahora nos encontramos en una moratoria bastante larga, por cierto, y ojalá dure siempre, de renunciar a las condenas y optar por el diálogo entre las diferentes tendencias dentro de la Iglesia católica. El Papa Francisco yo creo que ha ido en otra dirección, ¿no? Lo primero que ha hecho, después de ser elegido Papa, unos meses después del 2013, fue recibir a Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación, y que fue objeto no de condena, pero sí de una investigación muy fuerte. Recordarán sin duda ninguna otra figura de la teopoética de la liberación, que es Ernesto Cardenal, aquel poeta nicaragüense que formó parte del primer gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega, ¿no? Bueno, pues recuerdan perfectamente que fue excomulgado y, sin embargo, el Papa Francisco le levantó la excomunión. O lo mismo sucedió con Miguel de Escoto, que era un religioso y fue ministro de Asuntos Exteriores, y le pidió al Papa que fuera misericordioso con él y compasivo, y le levantó la excomunión, ¿no? Pero a mí me parece que desmonta toda esa idea de una teología de la liberación herética y anticristiana Leonardo Boff, cuando ante las acusaciones de que la teología de la liberación era marxista y que no había separado la dimensión filosófica del marxismo de la dimensión
ética y política, respondió: Marx no es ni el padre ni el padrino de la teología de la liberación, sino que el padre de la teología de la liberación es Jesús de Nazaret. Lógicamente, la teología de la liberación recurre al marxismo para hacer el análisis de la realidad que le permita luego iluminar la propia realidad y transformarla, ¿no? Y claro, una de las críticas que se ha hecho de la teología de la liberación es que defiende la violencia, ¿no? Y claro, el ejemplo más claro de un teólogo de la liberación contrario a la violencia es Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, que fue un hombre que estuvo en diálogo permanente, incluso la muerte se produce cuando, estando en España, Alfredo Cristiani, que era entonces el presidente, le dice: quiero tener una reunión con la guerrilla del Farabundo Martí y quiero que tú estés presente, ¿no? Y él abandonó la reunión que tenía de rectores de universidades jesuíticas en Salamanca y se presentó allí. Y 4 días después, o 3 días después, fue ejecutado. En fin, yo creo que la condena de la teología de la liberación se ha hecho desde una concepción del dogma, desde el poder. Por tanto, me parece que es una condena que no tiene ninguna fundamentación evangélica y menos jesuánica. Quiero terminar preguntándote por Jesús de Nazaret y por Dios, para quienes aún no han leído este cristianismo radical, ¿cómo salen parados en este libro? Pues Jesús de Nazaret sale muy bien parado y no podía ser de otra manera, porque cuando escribí este capítulo leí un libro sobre testimonios intelectuales de Jesús de Nazaret, y todos los intelectuales, fueran creyentes o no, y algunos de ellos destacados agnósticos con una concepción muy diferente del cristianismo, como fue el caso de Albert Camus, todos han sido elogios. O sea, ha sido una figura muy bien tratada por creyentes y no creyentes, incluso con personas que han podido tener pues una distancia de la Iglesia oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo defino yo a Jesús de Nazaret en este libro? Pues apareció un hombre libre que realizó prácticas de liberación y por eso lo mataron. Mejor presentación creo que no se puede hacer de una persona. ¿Y qué decir de Dios? Pues hay un trasfondo, no aparece un capítulo específicamente sobre Dios, pero sí hay un trasfondo en el que yo ofrezco una imagen de Dios bien diferente de las actuales. ¿Qué Dios aparece en mi libro? Pues no es el Dios de la Teodicea, aquella que decía Dios se caracteriza por 5 atributos: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, providencia, violencia. Fíjense, los 5 atributos terminan de la misma manera, con la expresión cia. ¿Con quién va a hacer ese Dios con esos 5 atributos alianza y con quién va a vincularse? Pues ciertamente con esta organización internacional que controla hasta los pensamientos más profundos de los seres humanos. Entonces, ¿qué Dios es el que aparece aquí? Pues fíjense qué contradicción. La definición de Dios de un ateo y la definición de Dios de un agnóstico. La definición de Dios de un ateo es la de José Saramago, que dice: Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Para un teólogo dogmático eso no sirve. Para un teólogo heterodoxo ciertamente es la mejor definición. Y luego la definición de un intelectual heterodoxo, agnóstico. La definición que da en un libro Boaventura de Sousa Santos, que se titula Si Dios fuese un activista de los derechos humanos. Y dice: si Dios existiera,
sería un activista de los derechos humanos y sería un Dios subalterno que se identifica con las causas de los subalternos. Soy consciente de que ninguna de estas definiciones de Dios aparecen en los catecismos ni en ningún libro de teología. Pero acaso algunos colegas que lean el libro y que vean estas definiciones se animan y las incorporen. ¿Te parece, Juan José, que los minutos que nos quedan, que no son muchos, demos la palabra si alguien en el público? Sí, me dicen que hay que terminar estrictamente a las 9 menos cuarto. Y vale. si es posible antes, mejor, para respetar los derechos de los trabajadores. Perfecto. Pues entonces, brevedad, pido brevedad. A mano alzada, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Al fondo, adelante. Sí, así mejor. Vamos a ver, Juan José, yo en primer lugar quiero dar las gracias por ser como soy y hacer lo que hacéis. Pero voy a regalarle tu libro a Demetrio. Y estoy seguro que va a reaccionar como un vampiro cuando le enseñan un crucifijo. Porque tú representas la pureza, la honradez, la coherencia del cristianismo, y él representa el catolicismo anticristiano, en mi opinión. Y estamos precisamente en la ciudad a la que podemos definir a la jerarquía eclesiástica como la gran ramera de Babilonia. Una iglesia de mercaderes del templo, una iglesia financiera que obligó a quitar del Padre Nuestro el perdón a nuestras deudas. Porque claro, desahuciando a los pobres que no podían pagar la hipoteca, ya me contará. E intentando desahuciar a las monjas del convento de Santa Cruz, que tampoco pudieron pagar la hipoteca que les hizo, sabiendo que no podían pagársela, ya me contarán ustedes. En cuanto al fascismo, Demetrio, cuando vino, después de quitarle el nombre de la mezquita a la mezquita, reunió, aglutinó a toda la extrema derecha cordobesa, Falange, Fuerza Nueva, Legionarios de Cristo, en una organización que se llama Paso al Frente, Estudio y Acción. Y puso al frente de esa organización al cura González Chávez, que expulsó el Papa Francisco del Vaticano por sus relaciones con la extrema derecha. Y eran los que hacían las misas aquí de Franco, junto con el hijo del golpista Tejero y la del 20 de noviembre. Todo dirigido por Demetrio. Luego aquí tenemos el catolicismo anticristiano. ¿Por qué quiere decir que ser cristiano y católico es como decir que ser republicano y monárquico? Es imposible. En cuanto a lo que decía el señor Pelay detrás, y con esto ya acabo, la realidad es mucho peor todavía. Porque la realidad es que fueron los Estados Unidos los que provocaron a Putin para que invadiera Ucrania, expansionando la OTAN a los alrededores de la antigua Unión Soviética, a la que no se ven comprometidos. Y ahora, esos mismos Estados Unidos con este presidente, pasando por encima de los centenares de miles de cadáveres, se ha aliado con su enemigo. Y espero que nombre capellán de todo eso al Demetrio, claro, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, lo local y lo Muchas global. gracias. Yo con mucho gusto le firmo el libro como reconocimiento de su despedida. Adelante. Yo quería preguntarte, a nivel personal, ¿de dónde te nutre para llegar a los 77 años y ese espíritu de lucha, creyendo en la utopía, seguir trabajando con ilusión? ¿De dónde se saca ese entusiasmo, esa fuerza? Pues en el fondo, porque creo que este trabajo y este compromiso refuerza todavía más mi vitalidad. Tengo que decirte que delante de un micrófono resuelvo todos mis problemas y alivio mis penas, valga el paleado, que me ha salido espontáneamente. Es decir, que yo coincido con Gramsci en el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y cuanto más negativa sea la realidad, más necesaria es que nos agrupemos todos y desarrollemos las causas de la liberación de los sectores más marginados
de la sociedad. Es decir, que el hecho de estar tan activo es lo que me da más vida, y el hecho de comunicarme con amigos y amigas y con personas del mundo de la marginación y de la exclusión es lo que me lleva precisamente a tener esperanza, ¿no? Y por eso pues aplico a mi vida aquella afirmación que hacía Bloch, ¿no? La razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón. Es decir, razón y esperanza, es decir, la razón me hace ser pesimista, la esperanza me lleva a mirar al futuro y construir otro mundo posible con toda la modestia pues de mi 1,64 de altura en este momento, que no tengo ninguna visibilidad. Pero de verdad que no digo que lo haga por un sentido egoísta, pero sí lo hago porque el compromiso, la militancia, la reflexión y la compañía de todos vosotros y vosotras me enriquece y supone una calidad de vida. A ver, que yo quería, vamos, lo que pasa es que con el nivel que tienen de teología los que hay en la mesa, yo solamente iba a recordar las palabras de Diamantino García, y habló de renovación radical de la Eucaristía, y recuerdo cuando Jesús Quintero le preguntó que si era de extrema izquierda, dijo que era de extrema necesidad. Y luego en Madrid Enrique de Castro escribió un libro que se llamaba Dios es ateo. Claro, el título es muy... pero cuando lo lees lo que quiere decir es que si Dios realmente quiera, no creería en el Dios que se ha creado. Y eso, claro, el título era muy... Claro, es de todo eso pues quitarle, desproveer lo que es la horizontalidad o verticalidad en la relación con Dios. Y creo que lo único es que horizontalidad es mirar a las personas desprovistas de si creen o no creen en Dios y si tienen valores humanos o no. Yo creo que sería radical en el sentido de más sencillo y más fácil. Creo. No, estoy totalmente de acuerdo, y además recordando la figura de Diamantino, pues es un motivo también de aliciente para seguir caminando, porque él, yo creo que fue la persona que desde una experiencia religiosa radical pues fue capaz de identificarse con los sectores más vulnerables de la sociedad y vivir su propia experiencia. No se puede trabajar por la liberación si no se vive la experiencia de la opresión. Como queremos que haya tiempo para que firme el libro Juan José Tamayo, lo vamos a dejar aquí. Una última pregunta con una frase de respuesta. ¿El cristianismo es el opio del pueblo? Pues, buena pregunta. El cristianismo es el opio del pueblo. No se olviden de que la afirmación de Marx no decía solo que la religión es el opio del pueblo, sino que decía la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. Entonces yo, reescribiendo la afirmación de Marx, diría, si la religión no es el sollozo de la criatura oprimida, si no es el corazón de un mundo sin corazón y el espíritu de una época carente de espíritu, entonces ciertamente sí es el opio del pueblo. Pero el libro que yo he escrito intenta demostrar que el cristianismo radical es propuesta y fuerza de liberación para todos los sufrientes de la historia. Ese no es opio del pueblo. Muchas gracias, Juan José Tamayo, por esa disidencia tranquila, educada, erudita, por tu oratoria. Es un placer escucharte siempre.
Así que te esperamos en tu próximo libro, si no antes en Córdoba, en la Agencia Cultural del Rosario, José Antonio Nar, y Juan José Tamayo va a firmar el libro a todos ustedes que asisten. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.